Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks Equinoxial, un movimiento que procura la transparencia y la protección a la vida. Son los objetivos fundamentales de este movimiento. En términos generales, la transparencia es una lucha que comenzó con la caída de la Unión Soviética. En aquel momento, Gorbachev planteó la necesidad de la transparencia. En aquellos días yo me encontraba en la Unión Soviética, en 1992, se había acabado la Unión Soviética, aparecía la Federación Rusa y la Comunidad de Estados Independientes. 3 meses después de aquel día 3 de diciembre en que desaparece la Unión Soviética, yo llego a Rusia, a Moscú, y voy a estudiar lo que es la transparencia y que se llamaba glasnost, y la perestroika, que se llamaba la reestructuración económica. Era la primera revolución pacífica que sucedía en el hemisferio occidental y en general en el mundo, de una gran potencia como era la Unión Soviética, que da paso a un cambio total y radical, sin derramamiento de sangre, sin subversión armada, sin violencia. Era un fenómeno social absolutamente novedoso, ingenioso, extraordinario. Este fenómeno se fundamentaba en un hecho importantísimo: la transparencia. ¿Qué consistía la transparencia? Poner a vista y paciencia de todos los ciudadanos, de todas las personas de la ex Unión Soviética y del planeta Tierra, quienes habían sido los líderes de Rusia, de la Unión Soviética, del Imperio Ruso, de todo ese mundanal ruido, y increíblemente mostrarlo todo, demostrarles sus vicios, sus defectos, sus virtudes, sus... No podía salir yo de mi asombro al enterarme que Lenin había sido un asesino selectivo del pueblo ruso, del pueblo ucraniano y de otros pueblos de la ex Unión Soviética. Y era selectivo porque él no mataba como los alemanes, que llegaban, bombardeaban, atacaban, fusilaban, sin saber ni a quién, ni el nombre, ni nada. Simplemente mataban porque tenían que matar, porque era la guerra. En cambio, Lenin fue un asesino selectivo. Él sabía el nombre de cada uno de los que su aparato de represión asesinó. Y fueron 20 millones de nombres, no solamente de personas, 20 millones de nombres que quedan como recordatorio de lo que fue la violencia estalinista. Esto cambió todos los conceptos que yo tenía y me mostró la necesidad de la transparencia. La transparencia debía ser una fórmula de vida y una fórmula de gobierno. El Papa Juan Pablo II entonces asume la transparencia como una necesidad social y de la Iglesia. Por supuesto, no quiso enfocar lo que ahora está haciendo el Papa Francisco: transparentar la conducta sexual e inclusive la conducta social de sacerdotes. Todo este problema que ahora presenta la Iglesia Católica en el mundo se debe a un proceso de transparencia que lo inicia Juan Pablo II y que lo continúa ahora Francisco. Los delitos de pederastia, de abusos infantiles, de abusos de mujeres, de monjas, en fin, todo esto, de complicidad con gobiernos dictatoriales, de malas conductas, de enriquecimiento del Banco del Vaticano y de funcionarios del Banco del Vaticano, de su vínculo con la mafia, con su vínculo con gobiernos. Todo esto es revelado a través de este proceso de transparencia. Por supuesto, la transparencia llega a un
momento estelar cuando aparece la Internet, y en la Internet aparecen los hackers, y estos hackers comienzan a robar información. Pero no era el problema que se robaran información, el problema era que esa información fuera publicada y que todo el mundo la conociera. Y aparece Julian Assange y crea Wikileaks. En el momento en que crea Wikileaks, todos los hackers del mundo comienzan a tener una tribuna para proyectar, para informar, para delatar. Y no solamente los hackers, todas las personas que tenían alguna información confidencial, secreta y relevante, comienzan a publicar en Wikileaks. Wikileaks se convierte en el gran problema, no solamente de Estados Unidos, se convierte en el gran problema de todos los países que tienen alguna cosa que esconder. Y así nace la transparencia en Internet. Y así nace la conciencia de la transparencia. Y así nace la lucha contra la corrupción. Hoy Estados Unidos ha utilizado la lucha contra la corrupción para eliminar primero a los enemigos de la FIFA, luego a gobiernos de turno y luego a cualquier enemigo que él considere que no debe, que no les presta apoyo, que no se somete. Es decir, ha convertido la lucha contra la corrupción en algo corrupto. ¿Y cómo convirtió la lucha contra la corrupción en algo corrupto? La lucha contra la corrupción en Estados Unidos no se llega para adelante porque durante la época de George Bush se quita una ley fundamental, el límite del gasto electoral. En el momento en que se quita el límite del gasto electoral, cualquier empresa transnacional, fábrica de armas, fábrica de medicamentos y productos químicos, que podían ser pesticidas que dañaban a todo el planeta, todas esas grandes potencias económicas, empresas económicas, podían financiar a un presidente y hacerlo su títere. En ese momento se perdió la transparencia dentro de lo que es la elección de presidente en los Estados Unidos, igual que de los congresistas, de los senadores, de los gobernadores, y así se comenzó a deteriorar. Mientras que Rusia había logrado pasar de la oscuridad a la transparencia, Estados Unidos entró de la transparencia a la oscuridad. Hoy, en América Latina, la transparencia está siendo castigada. Se le persigue a Rafael Correa, que luchó contra los paraísos fiscales, que luchó contra la persecución o linchamiento mediático, que luchó contra la desinformación. Todo esto se encuentra enfrentado en este momento con el apresamiento de Julian Assange. A Julian Assange se lo va a justiciar en Estados Unidos. Si tiene suerte, saldrá vivo. Si no tiene suerte, terminará muerto. ¿Y cuál es el delito fundamental? Haber revelado verdades inconvenientes para el gobierno norteamericano. Porque los otros gobiernos han aprendido a crear un escudo protector, inclusive el gobierno norteamericano, que no le pasa nada. Vemos que usted puede decirle cualquier cosa de Donald Trump, que es polvo que le cae a la panela. No pasa nada. Porque es una sociedad que ha aprendido a admitir que no tiene un santo por líder, que tiene un líder que es diferente. Y los líderes en el mundo han sido genocidas. Por ejemplo, Marco Antonio, Julio César, Napoleón, Hitler, Washington, Simón Bolívar, fueron genocidas, mataron gente inocente a granel. Y cuando tú matas gente inocente, eres un genocida. Entonces, la gente y la humanidad sabe que los líderes no son santos. Y por eso es muy posible que a Donald Trump le perdonen todo. Sin embargo, en Ecuador nace la conciencia de la transparencia, y por eso nosotros estamos impulsando un movimiento que se llama Wikileaks. Pero también
nacemos con la conciencia de que Ecuador es el país con mayor biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado y que nosotros somos el país más perjudicado por el cambio climático, el que más tiene que perder, porque otros países ya han perdido su biodiversidad, ya la destrozaron, están tratando de recuperarla. Nosotros estamos perdiéndola. El cambio climático, el sistema industrial de explotación marina, el sistema industrial de explotación del suelo, como las palmiculturas, el sistema industrial de contaminación del aire, nos está haciendo un terrible daño y está haciendo un daño al planeta Tierra, y por esto volvemos a gestionar un concepto, el concepto de equinoccial. El movimiento equinoccial es aquel que procura proteger la vida, y la vida se encuentra en la zona equinoccial, en la línea equinoccial, en mayor abundancia en todo el planeta Tierra, y nosotros queremos ser el movimiento que protege esa vida en la mitad del mundo. Nosotros no somos un movimiento de centro, somos un movimiento de la mitad del mundo. Muchas gracias.